el páncreas endocrino, porque nosotros ya hemos visto la parte endocrina cuando hemos estado hablando sobre el sistema digestivo. ¿Ok? Muy bien. Tenemos aquí un caso que nos dice que un médico veterinario evalúa una perra de 6 años que desde hace varias semanas presenta aumento de apetito, bebe más agua de lo habitual y muestra cansancio después de realizar actividad física. Su propietario comenta que a pesar de comer más, ha notado cambios en su peso y en su nivel de energía. Durante la consulta, el veterinario menciona que el organismo necesita mantener un equilibrio adecuado entre la obtención, almacenamiento y utilización de energía para que todos los órganos funcionen correctamente. También explica que distintas sustancias producidas por el cuerpo participan en el control de procesos como el metabolismo y los niveles de glucosa en la sangre. Entonces aquí vienen las preguntas. ¿Qué función cumple el sistema endocrino en la regulación del metabolismo y cómo influyen las hormonas en el equilibrio energético del organismo animal? Y la segunda pregunta es, ¿qué hormonas conocen que regulen los niveles de glucosa en sangre? ¿Respuestas? La primera, vamos a empezar, vamos a orden. ¿Cómo es que el sistema endocrino regula el metabolismo? ¿Cómo influyen las hormonas en el equilibrio energético del organismo animal? ¿Tienen importancia las hormonas para el metabolismo? ¿Sí o no? Sí. La semana pasada ya empezamos a hablar sobre algunas hormonas, como por ejemplo las hormonas tiroideas, ¿no? Que son muy importantes, sabemos cómo influyen en la tasa metabólica en general de todos los organismos. Y además, cuando hablamos del sistema digestivo, estuvimos hablando de dos hormonas que son la grelina y la leptina. ¿Sí? La grelina que induce a buscar el alimento. ¿Para qué? Justamente para obtener energía. ¿Sí? Ahora, definitivamente, hoy día vamos a ver otro grupo de hormonas que también influyen en ese equilibrio energético. ¿Cómo cuáles? Vamos a ver, por ejemplo, respondiendo ya a la segunda pregunta, ¿no? Hormonas que regulan los niveles de la glucosa. Principalmente tenemos dos, la insulina y el glucagón. Pero, de manera indirecta, tenemos otras hormonas que van a influir, ¿como cuáles? Hemos visto la semana pasada, la T3 y la T4. ¿Sí? Vamos a ver al cortisol. El cortisol también es una hormona hiperglicemiante. La adrenalina también es otra hormona, también que tiende a aumentar los niveles de glucosa y lo vamos a ver hoy día. Y la hormona de crecimiento también, pero lo hace de manera indirecta. ¿Okay? Entonces, vamos a ver este grupo de hormonas para poder seguir entendiendo esta fisiología endocrina. ¿Tienen aquí la respuesta? Ya ustedes le dan una mirada. Yo ya le envié el día de ayer las diapositivas a Alejandra y a Abril. ¿Sí? El resultado del aprendizaje es que al finalizar la sesión ustedes van a aprender las bases teóricas de la fisiología de las glándulas más importantes del metabolismo energético para cubrir las necesidades energéticas del organismo animal y comprenden el fundamento teórico de las hormonas sexuales importantes para la reproducción animal. Ojo que ustedes tienen un curso que se llama Repro, ¿sí? Que viene después de fisio. Por eso aquí, si se dan cuenta, casi está el último, porque damos una pequeña introducción a lo que ya ustedes van a ver más adelante con mucho más detalle en ese curso. ¿Sí? Simplemente para continuar con el sistema endocrino, para no dejarlo fuera. Porque hasta hace un año aproximadamente no incluíamos las hormonas de la reproducción. ¿Sí? Pero de manera muy breve, muy a modo de introducción. Vamos a empezar a hablar sobre las hormonas que se sintetizan a nivel de las glándulas adrenales o suprarrenales. No sé cómo ustedes las han estudiado en anatomía, en histología, pero ya saben que son lo mismo. ¿Ok? Entonces,
recordar que por su ubicación se encuentran en lo que vendría a ser la parte superior y anterior de los riñones. ¿Okay? Y está formada por una cápsula a modo de protección, y si nosotros hacemos un corte, vamos a obtener dos zonas muy marcadas, lo que vendría a ser la corteza, ¿sí? Corteza que deriva desde el mesodermo, y la porción más interna, que es la médula, que deriva del ectodermo. ¿Sí? ¿Ustedes recordarán? Bueno, que han llevado histología, recordarán cuál es ese origen de este tipo de tejido. Ahora, podemos ver que encontramos diferentes zonas subdividiéndose en lo que vendría a ser la corteza, ¿no? Y tenemos la médula y la corteza. Y en la corteza vamos a encontrar tres zonas bien delimitadas, en donde vamos a encontrar la zona glomerular, que se encarga de secretar, de sintetizar y secretar un grupo de hormonas que se conocen como mineralocorticoides. Ejemplo, la aldosterona. En la zona fascicular, que es la zona intermedia, se sintetiza otro grupo de hormonas que se conocen como glucocorticoides. El más grande representante, el cortisol. ¿Sí? El cortisol que vamos a hablar el día de hoy. Luego tenemos la zona reticular. En esa zona reticular se encarga de sintetizar algunos andrógenos. ¿Sí? Andrógenos que son muchas veces precursores de hormonas de la reproducción, como el estradiol o la testosterona. ¿Sí? Y a nivel de la médula, que era la parte más interna, se encarga de sintetizar otro grupo de hormonas, entre las que se encuentran las catecolaminas, como la adrenalina y la noradrenalina. Muy bien, entonces son las hormonas que vamos a ir viendo en esta clase, en esta primera parte. Tenemos aquí el eje hipotálamo, hipófisis, adrenales. Y es otro eje. Ya sabemos que los ejes normalmente se rigen por feedback negativos, de acuerdo a los niveles, ¿no? de la hormona que produce la glándula periférica. Entonces, cuando hablamos de este eje, tenemos que hablar que a nivel del hipotálamo se sintetiza y se secreta lo que vendría a ser la CRH, la hormona liberadora de corticotropina. Sabemos que por el sistema porta llega hasta la hipófisis anterior, y el hipófisis anterior se une a sus receptores y va a sintetizar y a liberar a la otra hormona, que es la ACTH, la hormona adrenocorticotropa o adrenocorticotropina, que se libera y por vía sanguínea llega hasta las adrenales, llega hasta la corteza, específicamente donde tiene sus receptores, que vendría a ser en la zona fascicular. ¿Para qué? Para sintetizar y permitir la liberación del cortisol. Algo muy importante, nosotros hemos visto que a nivel de la corteza tenemos tres zonas, ¿sí? La hormona adrenocorticotropa, su principal sitio de acción, donde se encuentra la mayoría de sus receptores, es en la zona fascicular, donde vamos a encontrar a estos glucocorticoides que se van a liberar como el cortisol. Pero puede darse el caso que cuando los niveles de la ACTH están elevados, puede llegar hasta la zona glomerular y libera aldosterona. ¿Podría generarlo? Sí, pero no es su función principal. Pregunto, para la redundancia, principalmente, ¿cuál es el estímulo para que se libere la aldosterona? No. ¿Cómo? La baja presión arterial, sí, puede ser uno de los estímulos indirectos, pero ¿cuál es el directo?
la angiotensina 2. ¿Sí? Acuérdense que tenemos el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, la angiotensina 2, que si bien sabemos que su principal función es la de ser vasoconstrictora, también tenía otras funciones. Y entre esas funciones era llegar hasta las adrenales, en la parte de la corteza, la zona glomerular, permitiendo que se libere la aldosterona. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta ello. Ahora, también puede ocurrir que la ACTH pueda unirse a algunos receptores que se encuentran en la zona reticular y permitir que se liberen ciertos andrógenos, pero en pequeñas cantidades. Porque vuelvo a repetir, su principal sitio de acción se encuentra a nivel de la zona fascicular para liberar cortisol. Una vez que se libera el cortisol, va a cumplir una infinidad de funciones porque, así como vimos en las hormonas tiroideas, que tienen receptores en casi todas las células del cuerpo, lo mismo ocurre con el cortisol. ¿Sí? El cortisol también tiene receptores distribuidos en casi todas las células del organismo animal. Entonces, por lo tanto, de acuerdo a esos niveles de cortisol, va a responder a feedback negativo. Y ustedes ya saben que puede generar feedback negativo de asa larga, ¿sí? Para regular, o bien feedback de asa corta, cuando es desde la hipófisis anterior hacia el hipotálamo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar. Vean aquí cómo se da la síntesis de las hormonas esteroideas a nivel de las adrenales, ¿no? Todo deriva desde lo que vendría a ser el colesterol. Ustedes recordarán que la semana pasada dijimos que deriva del ciclo pentano, perhidro, penantreno, ¿sí? Que es un núcleo que forma parte del colesterol y por diferentes funciones enzimáticas se van a formar la aldosterona, el cortisol, los andrógenos, la corticosterona, ¿no? Que son otras hormonas que también se producen a ese nivel, pero no en la cantidad como el cortisol, ¿no? Vean aquí esta síntesis que se da. Por un lado nos muestra la síntesis de la aldosterona y por otro lado la síntesis del cortisol. En el caso de la aldosterona, ¿sí? Ustedes se fijan que del colesterol se convierte en pregnenolona normalmente a nivel de las mitocondrias y por diferentes sucesiones enzimáticas se convierte en corticosterona. Y de corticosterona, que es el precursor directo de la aldosterona, se da a través de la aldosterona sintasa. La aldosterona sintasa permite que pase de corticosterona hasta aldosterona. A diferencia del cortisol, el cual necesita de en realidad de varias enzimas, como vamos a ver en un momento, que van a desencadenar que el cortisol pueda liberarse rápidamente. Esa es una de sus diferencias. Aparte de las enzimas, el cortisol tiene la capacidad de, una vez producido, rápidamente abandona las células de las adrenales, para que por vía sanguínea pueda llegar a todas las células del organismo, ¿no? Ahora, algo muy importante, vean en el caso de la aldosterona, su vida media es de apenas 15 minutos. Entonces, por lo tanto, necesita un transportador. Y normalmente, en un 50%, la albúmina es la que le sirve como transporte para poder llegar hasta las células. ¿Cuál es el sitio de acción? ¿Cuáles son las células donde actúa la aldosterona? ¿Dónde actúa? ¿En los riñones? ¿En qué parte? ¿Dónde? En las células principales del túbulo contorneado distal y la primera parte del túbulo colector. ¿Sí? Es ahí donde ejerce su acción. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Miren el caso de la aldosterona. Llega a estas células, ¿sí? Células principales. Sabemos que al ser una hormona esteroidea es lipofílica, entonces atraviesa las membranas y se encuentra con su receptor a nivel intracelular, ¿no? Su receptor citosólico. Que sabemos que estos receptores para las hormonas esteroideas
Normalmente están acompañadas por una chaperona. Entonces, una vez que se unen, la chaperona la deja libre y se forma el complejo, en este caso aldosterona receptor. Se trasloca al núcleo, se une a la cadena de ADN, forma ARN mensajero, y que va a tener la función de estimular, de fosforilar proteínas. En este caso, va a fosforilar dos proteínas que vendrían a ser ENAC y ROM. Las ENAC quiere decir que se externalizan, permitiendo el ingreso de sodio. Entonces ahí está su función, la reabsorción de sodio. Pero también estimula, como ya hemos dicho, a las ROM, que son proteínas canal que se encuentran a nivel de las membranas, las estimula para que haya salida de potasio. ¿Okay? Entonces tienen ahí un mecanismo de acción. Ahora, en el caso del cortisol, vean, su vida media es de aproximadamente 80 minutos y también necesita de transportadores, ¿no? En un 90% va unida a transportadores que le va a permitir llegar a sus sitios de unión, porque el cortisol sí tiene que realizar viajes mucho más largos. Y como les digo, tiene receptores en casi todas las células del organismo. Entonces, podemos ver aquí cómo es que se sintetiza el cortisol. Los dos gráficos son lo mismo, ¿sí? Entonces, me voy a quedar un poco con este porque está un poquito más complejo. Entonces, la ACTH llega por vía sanguínea, se encuentra con sus receptores en estas células, ¿no?, de la zona vesicular. Estos receptores de la ACTH están acoplados a proteína GS, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ustedes ya saben que el ATP se va a convertir en AMP cíclico, va a activar a la proteína quinasa A, y la proteína quinasa A va a comenzar una serie de fosforilaciones. Primero, va a fosforilar, va a estimular a unas enzimas que son las colesterol esterasas. ¿Para qué? Para que los ésteres de colesterol se conviertan en colesterol libre. Ese colesterol libre tiene que ingresar en las mitocondrias, y las proteínas quinasas van a fosforilar a unas proteínas que se encuentran en las membranas de las mitocondrias, que se conocen como proteínas STAR. Acá está, eso sí está un poquito mejor escrito aquí, las STAR. Estas STAR permiten que el colesterol ingrese en las mitocondrias. Una vez en las mitocondrias vamos a tener la activación de enzimas que van a hacer que pase de colesterol a pregnenolona. La pregnenolona va a seguir siendo catalizada por otras enzimas, como podemos ver aquí, la 17-oxidroxilasa y la 21-oxidroxilasa, que la van a convertir en la 11-desoxicortisol. Ese 11-desoxicortisol es el precursor directo del cortisol. ¿Cómo pasa de la 11-desoxicortisol a cortisol? A través de otra enzima, que es la 11-beta-oxidroxilasa, ¿sí?, que hace que finalmente obtengamos el cortisol. Una vez formado el cortisol, por esa acción lipofílica que tiene, sale atravesando las membranas, no por exocitosis como hemos visto con la mayoría de hormonas, ¿no?, la semana pasada, sino que lo hace directamente atravesando las membranas y sale hacia el torrente. ¿Sí? ¿Queda claro cómo se sintetiza el cortisol? ¿Sí? Acuérdense que cuando hablamos del cortisol tenemos que hablar de que está regulado también por el ritmo circadial, que es el ritmo de hábitos durante 24 horas. Entonces habíamos dicho que en el caso del cortisol se secreta mayoritariamente al inicio del día, ¿no?, a las primeras horas de luz, y lo podemos ver aquí, ¿no? Habíamos dicho entre las 7, las 9 de la mañana aproximadamente es donde tenemos el pico principal. Luego tenemos otros picos, como si ustedes se fijan, aproximadamente entre las 12, las 3 de la tarde, ¿no? Hay un pico, no como el primero, porque todavía se necesita disponer de energía, y otro aproximadamente entre las 5 y las 6, 7 de la tarde, y ahí comienza a caer. ¿Sí? Ahora, fíjense que
los picos de cortisol coinciden también con los picos de la ACTH, porque se necesita de la ACTH para poder liberar. Entonces es una forma de regulación, ¿no? De modulación a través de estos ritmos circadianos. ¿Para qué? Para disponer de energía, ¿sí? Durante las horas de luz. Ahora, el cortisol, como habíamos dicho, es un glucocorticoide. Y los glucocorticoides tienen acción antiinflamatoria, de manera fisiológica. Ustedes cuando lleven fármaco van a ver en una clase que hay antiinflamatorios de tipo glucocorticoides, es decir, derivados o similares químicamente al cortisol, como la dexametasona, la prednisona, la prednisolona, la betametasona, en fin, es un grupo muy amplio, ¿no? Que tiene acción antiinflamatoria. Ahora, ¿cómo es que se produce la inflamación? Recuerden que cuando hay estímulos nocivos comienzan a activarse lo que vendrían a ser los TLR, es decir, los receptores tipo TOL, ¿no? Y esos receptores tipo TOL, a nivel del núcleo, comienzan a activar al factor NF-κB, ¿sí? Es el factor capa 2, ¿no? Que es de tipo proinflamatorio. Entonces, ¿qué hace este factor NF-κB? Comienza a producir ARN mensajero de tipo inflamatorio. ¿Qué hace ese ARN mensajero? Comienza a activar proteínas inflamatorias, comienza a activar interleucinas o interleuquina 6, en algunos casos pueden ser interleuquinas 1, ¿no? Dependiendo de cuál ha sido ese estímulo nocivo, ¿no? Y de esa manera se genera la inflamación. ¿Qué hacen los glucocorticoides? Como por ejemplo el cortisol. El cortisol comienza a liberarse ante ese estímulo, porque esto ya es un estímulo para que se libere cortisol. Entonces el cortisol se libera, llega hasta estas células donde se está generando la inflamación. Vean sus receptores citosólicos, esta es la chaperona, este es el receptor, el que está en rojo, ¿no? Entonces, una vez que se unen, la chaperona se separa y queda el complejo, en este caso cortisol receptor. Se trasloca hacia el núcleo y en el núcleo comienza a unirse a la cadena génica, la cadena de ADN, generando procesos de traducción y transcripción. Esos procesos de transcripción van a generar otro tipo de ARN mensajero, que es un ARN mensajero, digamos, beneficioso. ¿Por qué? Porque va a comenzar a estimular a proteínas de tipo antiinflamatorias. Entonces esas proteínas antiinflamatorias comienzan a inhibir a las proteínas que son proinflamatorias o inflamatorias, reduciendo de esa manera la inflamación, ¿sí? Eso es lo que ocurre fisiológicamente en los animales y en las personas. Si la inflamación es leve, el cortisol definitivamente va a cumplir su función. El problema está cuando la inflamación se mantiene varios días. Ahí sí ya necesita que nosotros entremos, ¿no? Aplicándole, si ustedes creen, glucocorticoides u otro tipo de antiinflamatorio a su paciente, ¿no? Para reducir esa inflamación. Porque hay que tener en cuenta que los glucocorticoides suelen generar inmunosupresión. Si ustedes tienen pacientes inmunosuprimidos, no es muy recomendable aplicarle glucocorticoides. Ahí van otro grupo de antiinflamatorios que ya en farmacología los van a ver con él, ¿sí? Entonces, para tenerlo en cuenta. Vean aquí, tenemos un estímulo, es un estímulo doloroso. Un estímulo doloroso que nosotros sabemos que va a generar un reflejo, ¿sí? Pero al ser doloroso, sabemos que por vías aferentes llegan hasta la médula amplificando la señal, que puede ser más amplificada aún, por lo tanto llega ¿a dónde? Al encéfalo. Y en el encéfalo comienza a estimular al hipotálamo. Entonces el hipotálamo comienza a sintetizar y a liberar a la hormona liberadora de corticotropina, sabemos que va a llegar a la hipófisis anterior, comienza la síntesis y liberación de la ACTH, que por vía sanguínea llega hasta las adrenales, hacia la corteza, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el cortisol ya formado se libera
y comienza a ejercer principalmente su acción en estos tres órganos que estamos viendo aquí, ¿no? Tres tipos de tejidos. Va hacia los adipocitos, en donde favorece lo que vendría a ser la lipólisis, es decir, que los triglicéridos se degraden hasta obtener productos más sencillos como el glicerol, como los ácidos grasos. ¿Para qué? Para formar glucosa. ¿Sí? Acuérdense que el cortisol es una hormona hiperglicemiante, lo vamos a ver ahorita. Va a los músculos. En los músculos también tiene receptores en los cuales va a generar proteólisis. Va al hígado. A nivel del hígado favorece los procesos gluconeogénicos. ¿Para qué? Para permitir el aumento de la glucosa. Podemos verlo en este otro gráfico. Vean que tiene efectos catabólicos porque genera la lisis, ¿no? De los músculos, proteólisis, que obtienen aminoácidos, y el cortisol lo que hace es movilizar estos aminoácidos hasta el hígado para formar parte de la gluconeogénesis. Tejidos linfoides, tejido conectivo, huesos también, ¿no? Procesos de proteólisis, más aminoácidos, más llegada al hígado, más glucosa. Tejido adiposo, lipólisis, nos da glicerol, ácidos grasos, utilizados como energía, pero llegan al hígado, también forma parte de la gluconeogénesis, para formar glucosa, y la glucosa va a ser liberada en sangre. Entonces tiene acción hiperglicemiante, aumenta los niveles de glucosa en sangre. Ahora, este aumento de glucosa en sangre se ha visto en diferentes estudios que puede afectar al nivel del encéfalo, ¿no? ¿En qué sentido? Primero, retroalimentación negativa, porque sabemos que este tipo de hormonas generan feedbacks, ¿no? Para poder regularse de alguna manera, pero también puede afectar el comportamiento. Se ha visto que en pacientes con niveles de glucosa elevados suelen ser más agresivos, suelen ser más hiperactivos, ¿no? Suelen tener emociones mucho más marcadas y mucho más fuertes. Tiene efectos metabólicos, cambios enzimáticos, porque los niveles de cortisol elevados y de glucosa elevada también tienden a cambiar, ¿no?, la acción de ciertas enzimas a nivel del organismo, como por ejemplo ocurre con los receptores de la insulina. Algo importante es que el cortisol tiende a inactivar los receptores para la insulina. Ustedes saben que los receptores de insulina son muy importantes para permitir que la glucosa pueda almacenarse en las células, ¿sí? Pero ¿qué hace el cortisol? Vean que entonces la insulina es hipoglucemiante porque almacena la glucosa en las células, pero el cortisol es hiperglicemiante, aumenta los niveles. ¿Cómo los aumenta? Hemos visto que por parte de la gluconeogénesis, pero también tiende a inactivar los receptores para la insulina, generando resistencia a la insulina. ¿Qué significa? Sí tenemos insulina, pero los receptores ya no funcionan de manera adecuada. ¿Por qué? Porque el cortisol comienza a estimular, comienza a sintetizar proteínas que inactivan a la señalización a nivel intracelular de la insulina, que vamos a verla en la clase de hoy día, ¿sí? Más adelante. ¿Okay? Tiene efectos sobre la actividad eléctrica también, porque sabemos que las señales eléctricas se van a transmitir a través de las membranas, muchas veces, y la mayoría de ellas a través de lo que vendrían a ser las neuronas, para transmitir los potenciales de acción, para que puedan liberarse los neurotransmisores y puedan hacer sinapsis de manera adecuada para dar una respuesta, para tener un efecto excitatorio o inhibitorio. Entonces, lo que se ha visto es que muchas veces este aumento de glucosa y de cortisol interfiere con esta señal eléctrica. No se liberan bien los neurotransmisores y afecta de alguna manera también el comportamiento y las emociones. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. Vean aquí cómo se genera la actividad proteolítica de los glucocorticoides. Esto significa, este gráfico nos muestra lo que ocurre a nivel de los músculos esqueléticos, ¿sí? Donde vemos que el cortisol llega según sus receptores, se trasloca al núcleo,
se une la cadena génica, forma el mensajero, que va a activar a unas proteínas que se conocen como FOXO, ¿sí? FOXO, no se olviden de ese nombre, FOXO. Esas FOXO van a comenzar a activar a otras enzimas que tienen nombres medio complicados como la ubiquitina 3 o la artrogina 1, ¿sí? Que tienen la función de generar autofagia por parte del músculo, es decir, comienza a generar proteólisis porque comienza a digerirse a sí mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos en estos pacientes que tienen niveles elevados de cortisol? Que el músculo se encuentra débil y que incluso puede atrofiarse. Ojo, fisiológicamente esto ocurre y es normal. El problema está cuando se da de manera constante por los niveles elevados de cortisol. ¿Sí? Porque el organismo busca de alguna manera obtener glucosa. Entonces, una forma rápida es que el cortisol comience a activar estas FOXO, que haya un poco de proteólisis y pueda llegar al hígado y genere glucosa y se utiliza como energía y listo. El problema es cuando se mantiene en el tiempo. Porque si se mantiene en el tiempo, vamos a tener músculos atrofiados, músculos débiles. Como por ejemplo, en este caso de aquí. Este perrito tiene niveles elevados de cortisol. ¿Cómo nos damos cuenta? Por la proteólisis. ¿Cómo nos damos cuenta que hay proteólisis? Vean esta parte de aquí en el cráneo. Normalmente cuando nosotros acariciamos la cabeza de un perrito, suele haber músculos, suele haber grasita, suele ser redondeada. Pero aquí lo que estamos viendo es que hay una proteólisis importante. Si ustedes lo acarician van a sentir el cráneo, ¿no? Directamente. Es como que el cráneo está pegado a la piel. ¿Sí? Y es justamente porque pierde esa capacidad de que los músculos puedan ir regenerándose, sino que es autofagia, 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 autofagia. Entonces, proteólisis constantemente y por lo tanto comienza a haber un paciente así. Ahora también, si mal no recuerdo en este caso, el paciente tenía niveles de cortisol elevados, se le había generado un síndrome de Cushing, pero era de tipo iatrogénico. ¿Alguien sabe lo que es iatrogénico? ¿Cómo? Correcto, quiere decir que ahí hay una negligencia posiblemente o del médico veterinario o del dueño. Significa que nosotros le podemos causar al animal esto que estamos viendo aquí, un síndrome de Cushing. ¿Por qué? Porque tal vez no nos acordamos de fisiología, tal vez no nos acordamos de las dosis en farmacología, ¿no? Que para eso están esos cursos. Y si no nos acordamos, para eso están los libros, para revisarlos. ¿Sí? Nunca, si estamos dudando, mejor revisar. O no hacemos caso a las indicaciones, ¿no? De la posología que tiene el fármaco. No se le da la dosis adecuada o se le da más de los días que se le debería de dar. ¿Sí? Entonces, eso es un síndrome de Cushing iatrogénico, causado por la mano del ser humano. ¿Okay? Este paciente también solía sufrir de fracturas constantemente. ¿Esto por qué? Porque a nivel de los huesos, el cortisol también genera mayor resorción. Nosotros hemos visto que por parte de la paratormona, la semana pasada, se genera una resorción para tener disponibilidad de calcio rápidamente en la sangre. Pero en el caso del cortisol, si bien también lo hace fisiológicamente, vuelvo a repetir, si se mantiene en el tiempo y ya no es algo fisiológico, se convierte en algo patológico, vamos a tener una mayor resorción ósea. Y al tener mayor resorción ósea, los huesos van a tener menos masa. Al tener menos masa, es como se ven como si estuviesen comidos por polillas. Entonces, cualquier golpe, camina el perro, se apoya aquí, se puede fracturar rápidamente, ¿no? Porque tiene esa capacidad de que sus huesos han perdido masa por la gran resorción ósea que tiene. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver qué más tenemos.
la actividad lipolítica de los glucocorticoides como el cortisol. Entonces, la semana pasada nosotros estuvimos hablando de las hormonas tiroideas que actúan sobre los adipocitos de la grasa parda, ¿sí? En este caso es sobre la grasa blanca. Y lo que hacen en realidad los corticoides, los glucocorticoides, es sensibilizar en gran medida los receptores para la adrenalina, los receptores beta 3. Entonces, ojo, la acción del glucocorticoide no es directa, sino que sensibiliza los receptores para la adrenalina. Una vez que la adrenalina se une a su receptor beta 3 en el adipocito, sabemos que va a haber una señalización a nivel intracelular que va a activar a la proteína quinasa A. Sabemos que hay una amplificación de la señal, ya lo vimos la semana pasada. Y por lo tanto, lo que vamos a ver es que la proteína quinasa A fosforila a una proteína que se conoce como perilipina o perilipina, que se encuentra en las membranas de los triglicéridos. Esta perilipina tiene la función de proteger al triglicérido. ¿Sí? Tiene función protectora. ¿Qué hace la proteína quinasa A? La fosforila. Y al fosforila le está cediendo ahí un grupo fosfato, entonces la perilipina pierde su actividad, es decir, deja de proteger al triglicérido. Ahora, la proteína quinasa A también va a fosforilar a la lipasa sensible a hormona, así se llama, lipasa sensible a hormona, que es la que va a comenzar la degradación de los triglicéridos. De triglicéridos se convierte en diacilglicéridos, de diacilglicéridos en monoglicéridos, y de monoglicéridos tenemos glicerol y ácidos grasos, que son los que finalmente van a ser movilizados hacia el hígado para formar parte de la gluconeogénesis. ¿Sí? Entonces, es formar nuevamente glucosa. ¿Sí? Entonces, esa es la manera como se da esa actividad lipolítica, un tanto indirecta, no es tan directa, ¿sí? Porque lo que hace básicamente es sensibilizar a los receptores para la adrenalina. Vean a nivel de los huesos, justo lo que les estaba diciendo. El cortisol, los glucocorticoides, tienen efectos sobre los osteocitos, osteoblastos y osteoclastos. Cuando afecta a los osteocitos, disminuye la función osteocítica, por lo tanto, es más propenso a generar apoptosis. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener menor calidad del hueso. Entonces ya por ahí ya tenemos un efecto negativo, ¿no? A los osteoblastos también los afecta. Recuerden que los osteoblastos tienen función de división, de estar regenerando, ¿no?, las células del hueso. Entonces, hay menor diferenciación, menor función, lógicamente, mayor apoptosis. ¿En qué se traduce esto? En menor formación de células óseas. Y en el caso de los osteoclastos, aumenta su génesis. Al aumentar su génesis, tiene mayor resorción ósea. Disminuye la apoptosis, ¿no? Entonces, los únicos que salen ganando son los osteoclastos. Mayor resorción ósea, por lo tanto, disminución de la masa ósea. Sumado a los tres, vamos a ver que tiene mayor facilidad de poder sufrir fracturas ese paciente, como el que habíamos comentado anteriormente. Entonces, para tener en cuenta esto, vuelvo a decirles, estos glucocorticoides, de manera fisiológica, van a generar que haya una movilización, sí, pero pequeña para tener disponibilidad de glucosa. El problema está cuando ya deja de ser fisiológico. Entonces, ahí sí, vamos a ver principalmente estos efectos. Sí. En el momento que hay mayor Resorción. Resorción. y entonces hay Menos masa, ¿por qué? Porque se comienza a desmineralizar. ¿Ya? Ahora, este eje, hipotálamo, hipófisis, adrenales, con esta liberación de cortisol, también da respuesta ante el estrés o el miedo.
Ahora, estas respuestas ante el estrés, ante el temor, ante el miedo, pueden ser a corto plazo o a largo plazo. Si es a corto plazo, significa que la respuesta tiene que ser rápida, ¿no? Entonces, en esta respuesta rápida comienza a liberarse adrenalina, desde las vías simpáticas y desde la médula adrenal. Entonces, se libera adrenalina a nivel sanguíneo. Ustedes ya saben los efectos de la adrenalina. Entonces, ¿qué vemos? Que en un paciente tiene taquicardia, aumento de la presión, problemas para respirar, ¿sí? Rápidamente. Y además, la adrenalina también es hiperglicemiante, entonces da disponibilidad de glucosa rápidamente. ¿Por qué? Porque tiene receptores a nivel hepático. Entonces favorece que la glucosa pueda salir del hígado hacia la sangre. ¿Para qué? Para poder llegar hacia los músculos, que haya mayor oxigenación y pueda huir, ¿no? Es el sistema de huida o lucha por parte de la adrenalina. Entonces la respuesta es rápida, ¿no? Por ejemplo, que les diga, les voy a tomar el examen final ahorita. Entonces ahí la adrenalina va a comenzar a descargar y van a estar con taquicardia, a muchos se les va a subir la presión, ¿no? Todo un caso, ¿no? O un temblor fuerte, ¿no? Nos asusta, comenzamos a latir nuestro corazón a full, ¿no? Ahora, las respuestas a largo plazo se van a dar justamente por la liberación a través de la corteza adrenal. En este caso se libera el cortisol, el cual ya sabemos que va a generar que haya movilización de lípidos, de proteínas. ¿Para qué? Para que haya glucosa rápidamente disponible. Inactiva los receptores para la insulina, como ya les había comentado, ¿no? Entonces, la glucosa no puede almacenarse, sino que simplemente va a quedar en la sangre. ¿Para qué? Para que tenga disposición de energía durante estos procesos de estrés que suelen durar semanas, o meses incluso, o años, ¿sí? Entonces eso para tenerlo en cuenta. Ahora, también puede haber movilización de mineralocorticoides, es decir, que la aldosterona comienza a liberarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso significa que la ACTH está muy elevada y por lo tanto dijimos, sí, principalmente va a liberar cortisol, pero si está muy elevada podría liberar aldosterona y andrógenos, incluso les dije al inicio, ¿sí? Entonces, la aldosterona también comienza a liberarse aquí y vamos a ver que hay mayor reabsorción de sodio, de agua. ¿Para qué? Para tratar de compensar esos volúmenes sanguíneos mientras la presión está aumentando, ¿no? Para tratar fisiológicamente de regular. Entonces, para tener en cuenta. Bueno, esto es un poco lo que ya hemos visto, ¿no? Sabemos que ante estímulos de miedo, de estrés, va a haber una descarga ¿no? En este caso el gato y el perro se encontraron, entonces la adrenalina debe estar aquí en su pico, liberándose. ¿Para qué? Si no es para huir, es para pelear, ¿no? Digamos que aquí el más recio debe ser el gatito, ¿no? Por la cara que vemos del perro, ¿no? O ver un animal que nos dé miedo, ¿no? Que a alguien les da miedo las víboras, las cucarachas, los ratones. Eso también da una respuesta rápida para que el simpático comience a liberar adrenalina, ¿no? Y de esa manera, principalmente a nivel cardíaco, se van a ver esos efectos, ¿sí? Muy bien. Vean aquí, en el caso de la adrenalina, cómo se da esa disposición de glucosa. En este caso, la adrenalina llega a sus receptores beta 2, que se encuentran a nivel del hígado, a nivel hepático. Sabemos que hay una señalización a nivel intracelular, en este caso, activa la proteína quinasa A. Y la proteína quinasa A lo que va a generar es que se active una enzima, que es la glucógeno fosforilasa. ¿Para qué? Para que el glucógeno comience a degradarse y obtenemos glucosa 1-fosfato. La glucosa 1-fosfato se convierte en glucosa 6-fosfato. Y gracias a otra enzima, que es la glucosa 6-fosfatasa, se convierte simplemente en glucosa. Y es esta glucosa la que sale hacia el exterior, hacia la sangre. Entonces hay una disponibilidad rápida, ¿no? De glucosa a través del hígado por la adrenalina. Entonces aquí tenemos principalmente a la glucosa 6-fosfatasa.
Es la que va a permitir que obtengamos glucosa, una molécula de glucosa simple que puede salir. Ahora, ¿qué ocurre en el músculo esquelético? Vean, este es un músculo esquelético. Nosotros ya sabemos que para que haya contracción, sabemos que se libera acetilcolina según los receptores. ¿Cuáles? Nicotínicos, ¿sí? Para que ingrese sodio y pueda generar la despolarización y se contraiga, ¿no? Pero también, y esto es nuevo para ustedes, también encontramos receptores para la adrenalina, receptores beta 2. Estos receptores beta 2 van a generar su señalización a nivel intracelular, aumentando la proteína kinasa A, y aquí también va a activar a la glucógeno fosforilasa, para que el glucógeno se convierta en glucosa 1-fosfato. Esa glucosa 1-fosfato no se convierte en glucosa 6-fosfato. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a obtener moléculas simples de glucosa. ¿Por qué? Porque en el músculo esquelético no tenemos la glucosa 6-fosfatasa, a diferencia de lo que ocurre en el hígado. Entonces aquí no hay glucosa 6-fosfatasa. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa glucosa 1-fosfato va a formar parte de la glucólisis para obtener ATP y que el músculo pueda obtener energía rápidamente. ¿Para qué? Para que pueda huir, para que pueda correr, etc. ¿Sí? Entonces, en ambos casos vemos que la adrenalina llega al hígado, llega al músculo esquelético, pero la diferencia está en que en el hígado genera que haya liberación de glucosa porque tiene la glucosa 6-fosfato. Mientras que en el músculo esquelético lo que vemos es que va a formar parte de la glucólisis para obtener ATP. ¿Sí? Entonces, ojito con esa diferencia. Tenemos aquí un esquema respecto al síndrome de Cushing y a la enfermedad de Addison. El síndrome de Cushing o enfermedad de Cushing se da porque los niveles de cortisol suelen estar elevados, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las causas? En un 70, 80, hay algunos autores que dicen hasta 85%, el problema está a nivel central, es decir, a nivel de la hipófisis o a nivel del hipotálamo. Los problemas están respecto a la hormona liberadora de corticotropina o a la adrenocorticotropina. ¿Sí? El siguiente porcentaje, 10, 15, 20%, se da a nivel de las mismas glándulas adrenales, tal vez, no sé, una tumoración, ¿no? Una masa que está afectando la liberación de cortisol o que está sobreestimulando, en este caso. Y la otra es de tipo iatrogénica, que habíamos conversado, ¿no? De que es la que se da por la misma mano del ser humano, por una mala administración en las dosis de glucocorticoides. ¿Qué vamos a ver en esas hormonas? El cortisol normalmente está muy elevada, ¿no? Por eso es el hiperadrenocorticismo, también tiene ese nombre. La ACTH puede estar aumentada o puede estar disminuida. Está aumentada si es que el problema está a nivel hipofisiario y está disminuida si es que el problema está a nivel de las adrenas, ¿sí? La aldosterona puede estar normal o ligeramente aumentada. ¿Ligeramente aumentada cuándo? Cuando normalmente la ACTH está aumentada. ¿Qué signos vemos? Vemos, como en ese paciente que tenía una atrofia muscular muy importante y que a pesar de tener esa proteólisis, esa atrofia muscular, puede mostrar el abdomen abalonado, ¿no? Y ustedes la mueven y se mueve como si fuese un pene. ¿Qué más observamos? Alopecia bilateral. Esto es importante porque muchas veces cuando sospechamos de problemas endocrinos en un paciente, sobre todo canino, nos permite diferenciar entre un hipotiroidismo y un síndrome de Cushing. ¿Sí? La alopecia. Acuérdense que en lo que vimos en el hipotiroidismo hay alopecia, hay un oscurecimiento de la piel por aumento de los queratinocitos y no es bilateral. En cambio, en este caso sí, es a ambos lados.
Hay un aumento del jadeo, la piel se ve mucho más fina, justamente porque acuérdense que hay movilización de lípidos y de proteínas, ¿no? Hay poliuria, polilipsia y polifagia, porque recuerden que aumentan los niveles de glucosa. Entonces, al aumentar los niveles de glucosa, sabemos, se va a filtrar, pero los transportadores en el túbulo contornado proximal se saturan. Entonces, la glucosa ya no puede reabsorberse y por lo tanto comienza, ¿no?, a su recorrido por toda la porción tubular y es una molécula osmóticamente activa, entonces jala agua. Y al jalar agua, entonces va a orinar más ese paciente. Y por ende, para compensar esas pérdidas de agua, ingiere mayor cantidad de líquidos. Ahora, ¿por qué aparece polifagia? Si bien los niveles de glucosa en sangre están elevados, las células en general comienzan a fallar y es como si esas células, a pesar de que hay disponible glucosa, es como que no se sacian y siguen teniendo hambre las células, en pocas palabras. Entonces, por lo tanto, inducen a que se estimule el centro del hambre. Entonces, se estimulan lo que habíamos visto, el neuropéptido Y, la proteína parecida a la UTI, entonces induce a que el paciente ingiera más alimento. ¿Sí? Eso es en cuanto al síndrome de Cushing. Aquí ya tienen ustedes algunos datos más, tratamiento, que por lo menos en teoría no les pido nada de eso, ¿no? Pero hasta signos sí es importante tenerlo bien en claro. Ahora tenemos el otro extremo, la enfermedad de Addison, que en este caso los niveles de los glucocorticoides pueden estar disminuidos, ¿no? Entonces, vean aquí, las causas más frecuentes se dan a nivel de la corteza adrenal, la mayoría, en la cual lógicamente deja de producir cortisol, glucocorticoides en general. Entonces, ¿qué vemos? Cortisol disminuido, la ACTH aumentada, ¿sí? Esa es una característica a diferencia de la otra, porque en este caso trata de responder a un feedback negativo que le está diciendo que los niveles de cortisol están bajos. Entonces trata de responder, entonces secretan más CRH, más ACTH, ¿sí? Tratando de recuperar, ¿no? Y la aldosterona también está disminuida por más que la ACTH está aumentada. ¿Por qué? Porque el problema está a nivel de la corteza. Entonces puede ser un daño, puede ser incluso de tipo inmune, ¿no?, que daña las mismas células y no responde al efecto de la adrenocorticotropa. ¿Qué signos vemos? Vemos letargo, debilidad, porque hay menos glucosa, para empezar. Puede mostrar signos de anorexia. Vemos que puede tener vómitos y diarreas como respuesta compensatoria. Lógicamente, pérdida de peso por estas pérdidas a través del vómito y la diarrea. Lo mismo la deshidratación, ¿no? Está perdiendo líquidos con el vómito y las diarreas. Y puede llegar al colapso. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta, hemos visto que en este tipo de pacientes pueden mostrar bradicardia, que habíamos visto hace un momento. El cortisol tiende a generar una mayor sensibilidad respecto a los receptores para la adrenalina, ¿sí? Entonces, la adrenalina trata de funcionar, sabemos que va a ejercer su efecto, pero si no tiene esa potencia que le da esta hormona, el cortisol, entonces comienza a disminuir sus valores fisiológicos. Entonces, le da una bradicardia y puede llegar a un golpe, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta estas diferencias entre síndrome de Cushing y enfermedad de Addison. Respecto a los andrógenos adrenales, sabemos que se van a sintetizar a nivel de lo que vendría a ser la zona reticular, ¿sí?, en la corteza. Se producen principalmente dos hormonas androgénicas, la DEA, que tiene aquí el nombre cortito y fácil, como pueden ver, ¿no?, la dehidroepiandrosterona, más conocida como DEA, no hay ningún problema si colocan DEA, y la androstenediona. ¿Cuál es la función de estas hormonas? Que son precursoras de hormonas gonadales, como en este caso el estradiol o la testosterona, ¿no?, en machos y hembras. Básicamente es favorecer la aparición de caracteres sexuales, también tiene que ver mucho con el metabolismo energético, porque en los machos suele producirse en mayor proporción, entonces hace que haya mayor crecimiento de músculos, de huesos, por eso los machos normalmente tienden a ser más grandes que las hembras, ¿sí?
Aquí no vamos a hablar mucho porque lo van a ver en red, ¿ok? ¿Hay alguna duda sobre las hormonas adrenales? ¿Ninguna? Entonces, ¿le parece si nos tomamos un receso y me entregan su foro los que van a entregar?